Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más después de mucho tiempo. La cuestión es que tuve que parar porque, como ya muchos de vosotros sabéis, me metieron un tercer strike. Por algún motivo el canal no se borró. No sé si es porque fue por un vídeo antiguo, la verdad es que no lo sé. Pero la cuestión es que no quise arriesgarme porque me da la sensación de que hubo una especie de fallo o algo. Porque me metieron 2 segundos strikes en vez de vídeos diferentes, en vez de un segundo y un tercero. La cuestión, yo no me voy a quejar en ese sentido porque el canal sobrevivió, pero quise parar hasta que se retirasen los strikes para quedarme tranquilo. Y además, no sé si os habéis dado cuenta que el entorno ha cambiado, obviamente cuando no tengo el macro, porque me he mudado. He estado también unos 2 meses que he tenido una mudanza y estamos pues en un nuevo entorno, espero que para mejor. Y aunque para el tema de lo que es el vídeo, para el tema de lo que es YouTube, pues tengo que ver exactamente cómo colocar ahora el macro. No, antes lo tenía una pared, era algo fácil. Ahora, no sé, voy a tener que ver cómo hacerlo. Pero bueno, ya iremos viéndolo. Continuaremos con la saga de Jesús histórico, que creo que quedan 2 o 3 vídeos, no estoy seguro. Pero antes de ese, quería hablar un poquito de lo que ha pasado estos últimos días sobre el racismo. Del racismo se podrían hablar de muchísimas cosas, pero me voy a centrar en unas polémicas que ha habido en los últimos días. Lo primero o lo mejor dicho, de lo que va a ir este vídeo es de qué es racismo y qué no es racismo. Que parece una obviedad, pero como vais a ver, en el mundo actual no lo es. Porque al igual que la igualdad y a otros conceptos nobles a los que aspirar, pues se les está dando la vuelta. La definición real de racismo es muy sencilla. Racismo es discriminar por razón de la raza. Así de simple. Es racista aquel individuo que discrimina a otros por una razón racial. Es así, es simple. Y no es como muchos están diciendo hoy en día, que se ha puesto muy de moda decir que no hay razas en la especie humana. No, vamos a ver, la especie humana sí es una sola especie, pero tenemos razas diferentes. Y cada raza viene determinada por la genética y tienen características distintas. Después, de forma individual, cada persona es un mundo, es completamente distinto, pero sí existen las razas y vamos, solo hay que verlo. Lo que pasa es que ahora parece que se ha puesto de moda decir que no hay razas dentro de la especie humana, y sí lo hay. O sea, es realmente antibiológico decir lo contrario. Pero bueno, ya sabéis que la biología hoy en día pues está muy mal vista. Pues bien, como decía, el racismo es pues discriminar a otros por razón de raza. Y aunque parece fácil, pues en este mundo se ha vuelto medio gilipollas, o hay un porcentaje enorme de la población que no es capaz de distinguir algo tan sencillo con aquello que realmente no lo es. Hablemos, por ejemplo, del tema Vinicius. Vinicius es un jugador del Real Madrid, no vamos a hablar de fútbol, pero sí de unas cuestiones que han pasado en los últimos días o la última semana. Tras un comentario en un programa de fútbol que se llama El Chiringuito, en el que uno de los participantes dijo que, entre otras cosas, que debía poco menos que debía dedicarse a jugar al fútbol y dejar de hacer el mono. O sea, es un jugador que le gusta mucho dar bailes, sus contrarios dicen que es un provocador, yo ahí no voy a entrar, pero la cuestión es que esta expresión que usó, dejar de ser el mono, hizo que se armase la marimorena, por considerarlo que era un insulto racista. Y aquí ocurren dos posibilidades. La primera es que quien lo escuche pues sea extranjero, como puede ser el caso de Vinicius, y no entienda que la expresión hacer el mono en español no es una frase racista, significa hacer el tonto. Yo mismo uso esa expresión en mi segunda novela, Entre un padre y un hijo. No tiene nada que ver con raza, simplemente el niño estaba haciendo el tonto y el padre le dice que deja de hacer el mono. Como digo, en caso de que sea un extranjero que no entienda los matices del idioma, pues se puede disculpar. Pero llamar mono a personas de raza negra sí es racista. Llamar mono, no la frase hecha hacer el mono, que es algo diferente. También en menor medida, la gente que es racista se lo dice a los latinos, al menos aquí en España, pero sobre todo es un insulto dirigido hacia los africanos. Pero, como digo, esta frase hecha no es racista. Un extranjero puede no saberlo, un español, si lo entiende así, si entiende que esa es una frase racista, es porque precisamente quiere ver el lado racista donde no lo hay. Y eso posiblemente es un indicador de que es una persona que realmente sí tiene prejuicios racistas y lo entiende de ese modo. Pero la cuestión es que después de el principio de esa polémica, la afición del Atlético de Madrid, que iba a jugar contra el Real Madrid la semana pasada, pues se ha dedicado a llamar mono a este jugador, a Vinicius.
Primero lo hicieron fuera del estadio y después lo hicieron dentro del estadio. ¿Y son racistas esos insultos? ¿Llamar mono al jugador? Pues sí, obviamente es un insulto racista en esta ocasión. Pero la cuestión es, ¿son racistas los aficionados del Atlético de Madrid? Pues la mayoría no. O sea, obviamente en todo grupo de personas habrá alguna persona que será racista. Pero todas esas personas que han dado estos insultos racistas no tienen por qué ser racistas. Y aunque esto parece una incongruencia, no lo es. Y me voy a explicar. No están realmente insultando a Vinicius, no insultan a Vinicius porque pensasen que es un mono, porque realmente tengan prejuicios raciales contra él. Lo insultaron porque saben que le iba a molestar. Y ahora mismo pues es la máxima estrella, o una de las máximas estrellas del equipo al que más odian. Y un jugador que además no cae especialmente bien a los equipos contrarios y a las aficiones contrarias. Si fuesen racistas, no solo insultarían a Vinicius, insultarían del mismo modo a todos los demás jugadores negros del Real Madrid, que ahora mismo son mayoría, que en vez de los merengues va a haber que llamarlos los carboncillos, porque la mayoría de los jugadores que tienen son de raza negra. Y es más, tampoco querrían a los jugadores negros de su propio equipo. O sea, un racista es racista con todas las personas a las que les tenga manía de una raza concreta. O sea, una persona que por lo que sea es racista con los negros, es racista con todos los negros. No solo con los negros que juegan en el equipo contrario y mucho menos solo con unos sí y otros no. O sea, eso indica que no es una cuestión de racismo, es una cuestión de insultar. No son racistas o dejan de serlo de forma aleatoria. Pero aunque no lo sean, sí están usando insultos racistas porque quieren insultar. Y no, también estoy diciendo mucho la palabra negro y hablar de su color no es racista. Decir negro no es racista, al menos en España. Hay países en los que se ha usado de forma despectiva, entonces ahí sí se podría considerar un insulto. Pero aquí solo se usa para identificar una característica. Podéis pasar por el canal de Bertrand Drongo, que es un tipo genial, con la cabeza súper bien amoblada, y aprenderéis un poco de que llamar negro a alguien si es o no es racismo. Y lo digo porque hace solo unos años se armó otra marimorena porque un árbitro identificó a un jugador negro entre varios blancos por su color de piel. Y se armó. El jugador se enfadó, se fue del partido. Se armó un follón y simplemente lo había identificado. Porque si yo miro una foto y para referirme a X jugador que está rodeado, por ejemplo, el portero que jugaba en Sudáfrica hace unos años, en la selección de Sudáfrica, era el único jugador de raza blanca dentro del equipo. Si está todo el grupo y quiero referirme a él y digo el blanco, no estoy usando una expresión racista. Del mismo modo, si por ejemplo estoy viendo un partido de fútbol y del Real Madrid, ya que estamos hablando del Real Madrid, no por no variar de equipo, y resulta que Toni Kroos pues mete un gol y en ese momento pues lo están abrazando, lo están felicitando, pues Álava, Rudiger, Militao, Tchouaméni, Vinicius, Rodrigo, Mendy, y yo le digo a mi mujer, vaya golazo que ha metido Kroos. Y ella mira la pantalla, ve a todos los jugadores y dice, ¿quién es? Pues lo más rápido para que lo identifique es decir el blanco. También puede decir el rubio siempre que no haya ninguno con el pelo tintado de rubio. Por tanto, si no es racista decir el blanco, tampoco es racista decir el negro para identificar a alguien que es negro entre un grupo que no lo es. Obviamente, si está en un grupo que hay gente de todas las razas, decir el negro no tiene ningún sentido. Bien. Y de verdad yo me planteo que aquellos que consideran que decir negro es un insulto, realmente son muy, muy racistas. ¿Por qué? Pues porque están considerando que llamar negro a alguien es insultarlo. O sea, yo considero que no hay nada más racista que eso. Yo creo que una persona puede ser maravillosa siendo de la raza que sea. Y volviendo y terminando con el tema del racismo en el fútbol, lo que hacían, como digo, con Vinicius era insultarlo. Le daban un insulto racista para desestabilizarlo. Y medio lo consiguieron. No fue ni mucho menos, la verdad, su mejor partido. En el fútbol, lamentablemente, en la grada de los equipos es normal que se insulte del modo que más duela a los jugadores del equipo rival. Sobre todo a los jugadores que son las estrellas de ese equipo o jugadores que por los motivos que sean no caigan especialmente bien. Y esto le ha pasado a montones de jugadores y por muchísimas cuestiones, no solo por la raza. Por ejemplo, ya que estamos en el Real Madrid, pues a Guti, al exjugador del Madrid Guti, pues lo llamaban maricón en todos los estadios. Todo porque salió durante un tiempo con Vivi Andersen, que era transexual. Y la lista de insultos que se le dedican a los jugadores es realmente interminable. A Ronaldo se le decía ese portugués que hijo puta es. Ha habido a jugadores que se le ha dicho calvo de mierda. Hubo a un jugador que le decían ¿cómo está tu hijo? Era un jugador que había perdido a su hijo. O sea, hay que ser realmente un
poco hijo de puta para hacer eso. A jugadoras de fútbol pues le dedican insultos machistas, y de los árbitros mejor ni hablamos, por todo lo que les dicen. Son, por decirlo de modo, armas que usa la grada para ayudar a su equipo, desestabilizando a los jugadores del equipo contrario. Quizás sea triste y lamentable, sí, pero realmente no lo hacen porque sean racistas, ni por homófobos, ni por machistas, ni por tener sentimiento contra los calvos, etc. Lo hacen simplemente porque son un tanto cabrones y no tienen educación, que es algo muy diferente. Pueden ser gente realmente despreciable o gente mal educada, pero no tienen por qué ser racistas o machistas o homófobos. Pero la cuestión es que la realidad es que ocurre y los jugadores deberían aprender a lidiar con ello. Y ahora vayamos a otro tema racista de moda: la inclusión forzada en el cine. Hollywood, desde hace tiempo, pues se está metiendo personajes con calzador en las historias que representan a ciertos sectores a los que ellos llaman minorías. Aunque en muchas ocasiones es mentira que sean una minoría, pero bueno. Y la cuestión es que los meten en muchas ocasiones sin que el objetivo del personaje sea otro que el ser de una raza determinada, o el ser homosexual, o el ser feminista empoderada, o lo que sea. O sea, el personaje en muchas ocasiones no pinta nada más, ni tiene más desarrollo que mostrar una y otra vez dicha característica. Cuando son personajes originales, que son personajes que se han inventado para una serie o para una película, pues queda mal, por forzado, pero bueno, realmente lo triste es cuando lo que hacen es coger a un personaje que ya existe, un personaje que ya está creado, que tiene ya sus historias, y lo cambian de como era originalmente a ponerle alguna característica, pues porque quieren, por unas cuestiones políticas. Y eso es lo que yo considero que es un problema mayor, y en cuestión de raza, un problema de racismo enorme. Y no es algo nuevo. En los cómics realmente empezaron a hacerlo a principios de este siglo. Yo, como gran fan, lector de cómics que soy, pues lo he vivido y lo he sufrido año a año. Personajes a los que les cambiaban la raza, la orientación sexual, o que eran sustituidos por otros de dichas características, o le hacían un cambio de sexo. La lista de ejemplos que se puede dar realmente es casi infinita. O sea, por poner unos ejemplos muy conocidos, pues el Hombre de Hielo, al que hicieron gay; el Capitán Marvel, al que sustituyeron por la Capitana Marvel; Spider-Man, al que primero le pusieron otro Spider-Man latino, y después hay 48.000 Spider-Man distintos de toda condición. Incluso ahora hay un Spider-Man gay en silla de ruedas. O sea, una cosa ya que no sé, es algo realmente un poco estrafalario. No porque sea gay, sino porque le han puesto todas las características más poco originales que se le puede poner a un gay para representarlo. O sea, una cosa totalmente poco original. O Nick Furia, que le cambiaron de raza, por poner, digamos, uno de cada uno de estos casos. Pero los que leemos cómics realmente somos una pequeña minoría insignificante, y cada vez somos menos, porque los cómics americanos desde hace ya más de una década apestan. Pero cuando esto ha llegado al cine, que es algo consumido por una masa mucho mayor de público, mucho mayor de gente, pues es cuando se está mostrando la cara racista y hembrista que tiene Hollywood de una forma brutal. Y lo peor es que lo hacen en nombre de la igualdad, o de lo que ellos llaman justicia social, popularmente conocido como ideología woke o progre. Y tenemos realmente muchísimos ejemplos recientes. Podríamos hacer todo un vídeo hablando de ejemplos de este tipo de cuestiones de los últimos años. Pero, como digo, vamos a hablar de temas que son modernos, que son actuales. Así que vamos a hablar de la cinegrita. Sí, es un título que no sé quién tuvo la genialidad de ponérselo, pero es el título con el que va a pasar a la historia esta película. La versión de acción real de la Sirenita de Disney. Disney ha cambiado la raza a Ariel en su película de actores reales, y si no estás de acuerdo, según ellos, es porque eres un racista. Y por cierto, para que lo sepáis, Ariel realmente es un nombre de chico. Un productor de cine en los años 90, de viaje en Argentina, confundió a un niño con una niña, y como le encantó el nombre que tenía, pues dijo: ya tengo nombre para la protagonista de la película de Sirenita que estamos haciendo. Y le puso Ariel. Y así quedó. Pero Ariel es un nombre de varón. Es hebreo y significa el león de Dios. Él significa en hebreo Dios. Daniel, Gabriel, Uriel son todos nombres que tienen Dios como parte de su nombre. Por ejemplo, Miguel o Micael significa quien como Dios. O Gabriel es la fuerza de Dios. Bien, vamos a ver. Pues, aparte de este paréntesis, lo que se refiere en el cine, una buena caracterización es aquella en la que el actor acaba pareciendo al personaje que se quiere representar.
Y el personaje de la sirenita Ariel, porque el cuento de la sirenita es diferente, estamos hablando de que es la representación del personaje de Disney de los años 90. Pues el personaje de Ariel está en la cabeza de todo el mundo, sobre todo porque quizá sea la princesa Disney más querida y favorita de la mayoría. Y la película original realmente es fantástica, es estupenda, aunque el personaje de ella sea la cosa más tonta e inmadura que ha pisado una pantalla de cine, pero la historia va precisamente de eso, de errores por la inmadurez y el aprender. O al menos era en la versión Disney antigua, porque no sé, yo temo lo que vayan a hacer ahora. Ejemplo de buenos casting y malos, pues podemos ver montones. Os voy a poner uno de cada uno. Mirad, por ejemplo, a Helen Mirren haciendo de la reina Elizabeth. ¿Veis? Es un casting fantástico. Y ahora compararlo con Judy Turner haciendo de Ana Bolena. ¿Cuál creéis que está mejor caracterizada con respecto a la original? O sea, yo creo que es muy, muy evidente. Aquí no es una cuestión de racismo, es una cuestión de que se parezca al personaje que se quiere representar. La chica podrá ser una actriz genial, pero no le pega el papel salvo que digitalmente la modifiquen para que se parezca, cosa que no hicieron. Buenos castings, podemos ver montones. Por ejemplo, Morgan Freeman haciendo de Mandela, que realmente es que ni siquiera necesitaba maquillaje, porque Morgan Freeman se parece muchísimo a Mandela. Anthony Hopkins en Hitchcock está bien, está bastante bien, con bastante maquillaje, pero se parecen. Ya fuera de personas reales, pues lo que se refiere a fantasía, pues por ejemplo, Ian McKellen haciendo de Gandalf fue un casting absolutamente brillante. Y lo de la sirenita, pues, ¿qué decir? Es que no se parece en nada, o sea, absolutamente en nada. Por no hablar de la familia de la película, porque, no sé, si veis todas las hermanas y el padre de la sirenita, la madre, recordad que la historia está muerta, pues yo, viendo esto, solo veo dos alternativas. Una de dos. O el padre no tenía una esposa, sino que tenía un harén multirracial, entonces son todas medio hermanas. O la madre muerta, tenía tantos amantes de razas distintas que el padre, pues no es padre realmente de ninguna de las hijas, como mucho de una. Y que en vez de Tritón, pues quizá habría que haberlo rebautizado como Cornamenta. Esto, como digo, pasa también en Pinocho. Pinocho, que lamentablemente pues, la he visto, he tenido la mala fortuna de verla. No es que sea especialmente mal, o sea, hoy en día es de lo menos malo que ha hecho Disney en los últimos tiempos y no por eso es buena. Pero es que han destrozado la historia, han cambiado el mensaje y realmente han hecho un destrozo. Nada, no la recomiendo. Pero la cuestión es que estamos viendo Pinocho y cuando apareció el hada madrina, de verdad, la cara que pusieron mis hijas, porque mis hijas no habían visto nada, yo sí lo había visto, pero mis hijas no lo sabían, de hecho no les había querido decir nada para ver la expresión de su cara cuando apareciese. Cuando vieron a la hada madrina, hicieron así. Porque es que choca, porque no es lo que alguien se espera y desde luego el parecido con la original es que no existe. Y mira que es una película que a pesar de los muchísimos defectos que tienes, el resto ha intentado que se parezca a la película antigua. Y sin embargo, con el hada madrina hacen esto. O sea, que no tiene sentido. Y esto no son casos aislados. Es absolutamente constante producción tras producción en los últimos 5 o 6 años en todo Hollywood. Especialmente en las grandes productoras y plataformas como HBO, Disney, Netflix, Amazon. Y ya incluso hay memes. Cuando murió la reina Isabel II, pues estaban diciendo la próxima serie de Netflix sobre la vida de Isabel II. Y ponían pues a Whoopi Goldberg como caracterizada como la reina. O a la propia reina la ponían, digamos, le habían cambiado digitalmente la raza. O sea, una cosa bastante, digamos, que da para eso, para memes. ¿Y es racismo eso? Pues sí. Cambiar la raza a los personajes. No quejarse por ese cambio de raza. Y el cambiar la raza a los personajes como si tuviesen algo malo, la raza original, eso sí es racista. No criticar el cambio. Yo critiqué, por ejemplo, porque no me pareció bien la elección de Scarlett Johansson en Ghost in the Shell. Porque es un personaje que tenía que ser asiático. O sea, no es como estos mangas que, como por ejemplo Bola de Dragón, que Bulma tiene rasgos que son más europeos que asiáticos. En el caso de Ghost in the Shell, la protagonista es un personaje con rasgos asiáticos. Y la película tenían que haber elegido a una mujer asiática. En Doctor Extraño, exactamente igual. Cambiaron a su maestro, que es un hombre asiático, por una mujer caucásica. O sea, es que realmente, yo no sé a quién se le ocurrió. Pero vamos, es como digo, es todo cuestión de política. Y casting malos también pueden afectar, por ejemplo, en cuestiones de edad. En El Señor de los Anillos, en la película, en la trilogía primera de Peter Jackson, que es una obra casi perfecta, una auténtica obra maestra,
a mí me encanta. Sin embargo, entre toda la película hay una elección de casting que es espantosa, que yo la odié, esa elección. Y de hecho, si no le pongo un 10 de 10 a la trilogía, es precisamente por ese casting, que es la elección del actor de Frodo. No digo que el actor lo hiciera mal, pero es que el personaje de Frodo es un cincuentón. No es un chico joven, es una persona mayor, una persona madura, y la relación que tiene en el libro con Sam es muy diferente a la que se ve en la película. Es una relación de amistad casi paternal. En la película esa relación cambia completamente por la cercanía de las edades. Y hay pocos casos que realmente queden bien. Está, por ejemplo, el caso de Daredevil, de Ben Affleck, no de la serie. Kingpin, de Michael Clarke, era genial. Aunque no se pareciese realmente en el cómic por su color de piel, pero el resto de su fisionomía era perfecta. Pero por entonces, en esa película fue una decisión puntual. Ahora lo hacen por política, lo hacen por cuestiones políticas. Y es algo constante y repetitivo, una película tras otra, una serie tras otra. Otro ejemplo que quedó bien pues fue en Ben-Hur, Hugh Griffin, que interpretaba al jeque Ilderín, pues tenía unos rasgos que una vez tintada su piel dio el pego como un árabe real. De hecho, incluso muchos árabes pensaban que lo era. Incluso, y hoy en día, muchas veces se le dice a la gente que ha visto la película montones de veces y cuando descubren cómo era el actor Hugh Griffin, que era más blanco que la crema Nivea, pues se sorprenden porque no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta que le habían hecho un blackface, como dicen. Era un actor blanco haciendo de un personaje de raza árabe. Pero, como digo, salvo a un caso puntual, por lo general, que queden bien son muy escasos. Las películas antiguas de Tarzán eran ejemplos dantescos de gente blanca pintada de negro que quedaba horrible, o sea, quedaban fatal. Lo mejor, cuando se elige a un actor para un personaje, pues es... si es un personaje de una raza, pues elegir a alguien de esa raza. Igual que si el personaje es un personaje alto, escoger a alguien que sea alto. Si el personaje es femenino, pues elegir a una mujer. Que el parecido sea el máximo. Lo que es innecesario es que es precisamente lo que se está reclamando ahora en Hollywood. Por ejemplo, que un homosexual tiene que ser interpretado por un homosexual. Que un judío solo puede ser interpretado por un judío. Eso es una estupidez. Eso puede ser parte de la interpretación. La caracterización, no. O sea, lo hacen al contrario. Lo que sí debe tener ciertas características, eso no le da importancia. Y aquello que realmente no la tiene, que cualquier actor podría interpretarlo, pues a eso sí se lo dan. O sea, lo hacen todo al revés. Y si se consigue, que con trucos de cámara, pues que un enano interpreta a un gigante, genial. Siempre que quede bien, ya sea por trucos de cámara, de maquillaje o efectos especiales. La cuestión es que el resultado se parezca al original. Si lo cambias, pues es una mala elección, no es inclusión. Y si, por ejemplo, imaginaos que ahora Disney hace la película de acción real sobre Vaiana o Moana, según el país en el que nos encontremos, porque a la película le puso un nombre u otro, en España le cambiaron el nombre, pues si van a coger a los protagonistas y a la protagonista y a Maui, al dios, pues cogen un casting, algo así, lo que estáis viendo, que son los he cogido del Lago Azul, pero imaginaos que cogen a estos actores, a actores similares, obviamente, porque estos ya obviamente no pueden ser, para hacer estos personajes. Pues obviamente, a mí me parecería una elección racista del mismo modo. ¿Quieren personajes afroamericanos en sus películas? Pues haced películas sobre personajes afroamericanos, así de simple. No toméis algo que existe y lo cambiéis. A mí, personalmente, me encantaría ver películas sobre mitología africana o mitos incas de Disney o de otra plataforma. Estaría muy bien. Pero no tomar mitos europeos y cambiarle la raza. Como el despropósito, por ejemplo, de los anillos de poder, que también está ahora mismo de moda. Los elfos, los enanos de las mitologías europeas, donde las tomó Tolkien, son blancos. Igual que si se hace una película de las diosas africanas, Onshu y Oya, pues deben ser negras. No deben ser blancas, ni asiáticas, ni de ninguna otra raza. Confunden lo que no es racismo con lo que sí es racismo. Dicen que es para que los chicos negros se sientan representados. Y te ponen estos vídeos preparados de niñas afroamericanas diciendo es como yo viendo el tráiler de La Sirenita. ¿Y qué pasa con los niños pelirrojos? Por esa lógica. Esos sí que son una minoría, muchísimo más que los negros, que realmente los negros no son una minoría. Hay más personas de raza negra que de raza blanca. En Estados Unidos no, en Estados Unidos son menos, pero vamos a ver, son 45 millones. No son una minoría, son muchísimos. Son los mismos que toda la población española. Pero antes de tocar el tema de los pelirrojos,
Pues, ¿me puede decir alguien por qué yo no puedo sentirme identificado con un protagonista de otra raza? O sea, es que yo no me puedo sentir identificado con Blade, o con Beatrix de Kill Bill, o con Yehua de Amor Eterno, de 10.000 millas de flores de durazno, o con el detective Spooner en Yo Robot, una película que me encanta. ¿Qué cojones? Yo puedo identificarme hasta si quiero hasta con el robot, o con Simba, que es un león. Lo importante para amar a un personaje es por lo que vive, cómo es personalmente, cómo actúa. Ellos lo que te dicen es que solo te puedes identificar con alguien de tu propia raza. Eso sí que es racista. Porque ponen la raza como una característica primordial indispensable y que solo te puedes identificar con la gente que es de tu propia raza. O sea, más allá de las motivaciones, del valor o la bondad del personaje. Eso sí que es racista. Ellos son los racistas. Y llaman racistas a los que la raza nos da igual. Lo que queremos es únicamente que se respeten las obras originales. Y donde hay muchísimo racismo en Hollywood y en Estados Unidos en general, es, y lo digo porque también afecta a sectores como el cómic o la televisión, es contra los pelirrojos. Y eso, como he dicho antes, sí son una minoría. De forma sistemática, desde que empezó este siglo, los están sustituyendo. Y no solo a la Sirenita, o a Heimdall, o a Matt Murdock, Daredevil, o a MJ en Spider-Man, no. La lista es interminable. Hay por ahí un vídeo de un youtuber que sacó más de 50 casos, más de 50 casos de reemplazos de pelirrojos en cine, televisión, etc. Sobre todo por afroamericanos. No siempre, pero sobre todo por afroamericanos. Los están borrando. Pero esa minoría no le importa a nadie. Porque casi todos son blancos. Y para los progres, para la gente woke, los blancos no pueden sufrir racismo. Debemos tener una especie de corazón, digamos, impenetrable, supongo. Recordad la definición de racismo. Es discriminar por la raza. Sin embargo, para un progre esto no es así. Esta definición para ellos no es correcta. Para ellos los blancos son inmunes porque según su paranoia sustentada en su oligofrenia, los blancos están en una posición de privilegio que los protege mágicamente. Así que si a un blanco le pegan una paliza a un grupo de otra raza que odia a los blancos, realmente es por su culpa por ser un privilegiado. Y no es por racismo. Nunca sería por racismo. Y en fin, esta gente también vota y así nos va. En el cine, en un país como Estados Unidos, donde el 70% de la población es blanca, es normal que la mayoría de los personajes sean blancos. Y hace décadas el porcentaje de la población era mucho mayor. Y eso se veía reflejado en el cine. Si veo una película de Bollywood, que Dios me libre porque no me gusta nada el cine indio, pues todos son indios. Y no hay problema. En el cine africano, que he visto unas cuantas películas que han estado muy bien, imagino que porque las que nos han llegado son realmente buenas, pues yo en ninguna de esas películas he visto a ningún blanco, a ningún asiático, a ningún indio, a ningún indígena americano, en ellos, absolutamente a ninguno. ¿Hay algún problema? No. El cine asiático, tanto el chino, el coreano, el japonés, que es un cine que ahora está rompiéndole, a mí personalmente me encanta, tiene mitología, historia, acción y sobre todo amor. Cosa que el cine occidental parece que ha olvidado o considera que es un tema que no se debe tocar. Pues en ese cine todos son asiáticos. ¿Y qué? Es lo normal. ¿Acaso debo dejar de verlo porque no hay caucásicos del tipo mediterráneo en ellas? ¿No debo identificarme con los protagonistas? ¿Veis dónde está el racismo? ¿Y veis dónde no lo está? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.